título de este mensaje es Generaciones Fieles. Y creo que todos hemos jugado un juego. Teléfono roto. ¿Les parece familiar? Al final del juego nos damos cuenta de que un mensaje sencillo puede distorsionarse rápidamente cuando va pasando de oído y de boca en boca. El mensaje que puede ser corto, cuando pasa de una persona a otra, al final, generalmente, si han jugado teléfono roto, jamás queda exacto como se dijo al principio. Por ejemplo, si utilizamos la frase sencilla, vamos a comer conejo para la cena, al cabo de varias transmisiones de esta frase, podemos obtener algo como el conejo tiene hambre y hay que darle de comer en la cena. Totalmente diferente. De la misma forma que una simple oración puede cambiar de boca en boca a medida que se traspasa, el evangelio corre el riesgo de ser alterado de una generación a otra muy fácilmente. Puede distorsionarse el mensaje del evangelio, puede agregársele al evangelio, puede quitársele al evangelio. Y por eso el mensaje que quiero transmitirles en esta mañana es: debemos comunicar el evangelio de manera fiel a las siguientes generaciones. Debemos comunicar el evangelio de manera fiel a las siguientes generaciones. Y vemos tres secciones en el texto muy claras. Todas tres comienzan con hijo mío, hijo mío, hijo mío. Hay tres secciones. En la primera sección veremos que necesitamos ser fieles a la instrucción, en primer lugar, los versículos 1 al 9, pero también necesitamos ser fieles a la advertencia, versículos 10 al 19, y necesitamos ser fieles en conservar la palabra de Dios, versículos 20 al 27. En primer lugar, necesitamos ser fieles en la instrucción. Salomón ha venido hablando de la sabiduría, la importancia de la sabiduría, cómo hay una diferencia entre los necios y los sabios. Cómo es que la sabiduría hay que buscarla, hay que anhelarla diligentemente, hay que atesorarla, porque la sabiduría finalmente va a producir frutos de vida. Veíamos cómo la vida se ejemplifica como un árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, como dice el Salmo 1. Veíamos cómo es tan importante la sabiduría porque es importante preservarla, y Salomón está escribiendo inspirado por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, haciendo un llamado, y dice él: oigan hijos, en plural. Parece que esta vez, dicen los estudiosos, no se está dirigiendo a toda su audiencia en general, sino a sus hijos. Y está transmitiendo una instrucción que va en varias generaciones. Parece ser que el abuelo transmite la instrucción a su hijo, es decir, al padre de Salomón, a Salomón, y Salomón quiere transmitirla a los nietos de David, a sus hijos. Y Salomón está haciendo una invitación a escuchar la instrucción del padre. Dice: oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Dice el versículo 3: cuando yo fui hijo para mi padre, es decir, para David, tierno y único a los ojos de mi madre, es decir, Betsabé, él está diciendo: yo escuché la instrucción de mi padre y de mi madre, y yo quiero transmitirles esa misma instrucción, ese mismo legado tal como lo recibí. Lo que quiere decir Salomón es que la misma palabra que él recibió de David,
es la misma palabra que los nietos de David y las siguientes generaciones deben preservar. Y hay algo muy importante porque David experimentó la gracia de Dios en su vida. Justamente, como nos dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 24, Salomón fue la demostración de la gracia de Dios dándoles un hijo después de haber perdido el primer hijo. David y Betsabé tuvieron un hijo producto del adulterio de David. Él murió, pero para entender la situación o la gracia, el amor de Dios también, fue expresado el perdón hacia David, la restauración de David por medio de Salomón, hijo de Betsabé y de David. O sea, Dios restaura el pecado anterior y por eso David experimentó la gracia de Dios. Y Salomón lo sabe muy bien. Él recibió instrucción. El versículo 5, al final del versículo 4, dice: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora, ese vivirás no es necesariamente una vida en esta tierra, sino una vida que trasciende en comunión con Dios para siempre. Dice Matthew Henry: la sabiduría verdadera nos recomienda a Dios, embellece el alma, nos capacita para vivir una vida santa, útil, llena de sentido y nos encamina derechamente a la vida que no tendrá fin. Viviremos para siempre si preservamos el Evangelio, si preservamos en nuestras vidas la confianza en Cristo, la confianza en su amor, la confianza en su perdón, en su restauración. El versículo 7 nos dice: lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Vuelve a repetir Salomón el valor de la sabiduría, la necesidad de poder valorar la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Entender que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo mejor es la sabiduría. Y muchas veces necesitamos desechar lo bueno para obtener lo excelente. Voy a repetirlo. A veces necesitamos desechar lo bueno para ocuparnos de lo excelente. Necesitamos tener nuestras prioridades claras para que Dios esté en el centro de nuestra vida, para que la gloria de Dios brille por encima de lo que para nosotros es valioso. Hermanos, el Evangelio no es una creación humana. La instrucción del Evangelio procede de Dios. Los evangelistas no están creando un mensaje nuevo. Es el legado que comenzó en la revelación de Dios desde Moisés en Génesis. Dios reveló su palabra y esa misma palabra es la que hombres fieles fueron transmitiendo de generación en generación. Y por eso es que disfrutamos la palabra de Dios, porque hombres fieles transmitieron el mensaje de generación en generación. Cristo Jesús mismo vino del cielo y Él no cambió el mensaje. Él no dijo: ahora no hay que guardar la ley. No. Él continuó con el mismo mensaje. Jesucristo no cambió el mensaje: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. El mensaje de los profetas fue el mismo: arrepentíos y convertíos. El mensaje que vemos allí en la cruz es el mismo mensaje de Isaías 53, que el Hijo de Dios sería
martirizado. Se cumplió en la cruz lo que los profetas dijeron. Entonces, el mismo Señor Jesucristo instruyó fielmente a los discípulos y por eso necesitamos ser fieles en la instrucción, sin alterarla, sin modificarla, sin quitar lo que no nos gusta de la palabra. Hay un presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, y él tenía una Biblia y él tenía una tijera también. Y él se puso en la tarea de quitar todos los milagros de su Biblia. Es una Biblia muy famosa. Dejó solamente lo que él creía, pero literalmente recortó. Es una Biblia, la Biblia de Thomas Jefferson. Le quitó los milagros porque él no estaba de acuerdo con eso. Nosotros no podemos con una tijera recortar lo que no nos gusta del Evangelio. Necesitamos ser fieles en transmitir a las siguientes generaciones sin adulterar el mensaje del Evangelio. Así para nosotros no sea agradable algunas veces. Como iglesia tenemos que estar de acuerdo en lo que es el Evangelio. Tenemos que hablar el mismo idioma, juntos. Tenemos una confesión de fe, tenemos una definición del Evangelio y todos tenemos que, quizás no de la misma manera literal, pero todos tenemos que tener claro qué es el Evangelio. Los miembros de esta iglesia tienen que tener claro que el Evangelio no es por obras, que el Evangelio no es lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios hizo por mí. El mensaje tiene que ser preservado, tiene que mantenerse allí. El contenido del Evangelio, entonces, también demuestra cómo es que somos transformados por Dios. No es solamente lo que decimos acerca del Evangelio, sino lo que creemos y la manera que vivimos nosotros. Porque podemos negar el Evangelio con nuestros actos. Podemos hablar el Evangelio, pero en la práctica decir que es inoperante. Y es lo que algunos denominan ateísmo práctico. Que decimos, Dios es la fuente de mi provisión, pero no lo creo. Tengo que hacer cosas en contra de la ley de Dios para obtener lo que Dios no me puede proveer. Por ejemplo, esas promesas. Pero el Evangelio es el mismo y estamos llamados también a instruir quienes son padres. ¿Están un poco ocupados en esta mañana también? Estamos llamados, los que tienen hijos pequeños, a ser responsables ante Dios de instruir a nuestros hijos en las verdades del Evangelio. Sé que hay muchas expectativas de la escuela dominical. Algunos creían en el pasado en que la iglesia dominical tiene que cambiarte a tu hijo. Entonces lo exponen media hora a una pequeña instrucción, pero el niño está horas y horas con sus padres. Es decir, no podemos dejar la responsabilidad al profesor de escuela dominical que me cambie a mi hijo en media hora si estoy con él todos los días. Es responsabilidad de los padres, dice Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las impartirás a los hijos para que ellos las transmitan también a sus hijos de manera que sea fiel al mensaje de la palabra de Dios. Y si no tienes hijos, a tus sobrinos. Y si no tienes sobrinos, a tus nietos, a tus vecinos. Necesitamos instruir fielmente el mensaje de la palabra de Dios, no alterarlo, no prometan algo que el Evangelio no ha prometido. Hermanos, si vienes a mi iglesia, Dios va a ayudarte con esa enfermedad, con esa depresión.
no digan eso, por favor. Porque es probable que se depriman aquí más cuando se les hable de su pecado. Cuando se les diga que tienen que abandonar sus ídolos. Más bien, llámelos al arrepentimiento. Díganles que Dios les ama, pero si no se arrepienten son enemigos de Dios. Pero no solamente tenemos que ser fieles en la instrucción, sino a partir del versículo 10 al 19, fieles en la advertencia. Nuevamente dice el versículo 10, oye, hijo mío, recibe mis palabras, muchos serán los años de tu vida, pero más adelante empieza nuevamente a advertir a sus hijos. Versículo 12, cuando andes tus pasos no serán obstruidos y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, guárdala para que no entres en la senda de los impíos. Hay una advertencia. No todos son hijos de Dios, no todos hay criaturas de Dios creados a su imagen y semejanza, pero no todos son hijos de Dios. Los impíos tienen unas características claras y si no te aferras a la instrucción y no proteges, esa palabra aférrate tiene que ver con proteger el evangelio, proteger el mensaje, proteger la verdad. Entonces, la advertencia es: no entres en la senda de los impíos. Versículo 14. Ni vayas por el camino de los malvados, evítalo. Miren no hay otra forma de enfatizar algo. Salomón insiste en 4 verbos en el versículo 15. Evítalo, no pases por él, apártate de él, sigue adelante. Es como cuando encontramos las señales de tránsito, ¿no? Baje la velocidad, puente roto, desvío, baje la velocidad y seguimos acelerando. Hay luces, hay guardas allí de tránsito, están los letreros grandes, rojos, blancos, amarillos y seguimos acelerando. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay que evitar el camino del mal, hay que evitar el pecado, evitar a los pecadores. Versículo 16, porque ellos, los pecadores, no duermen a menos que hagan lo malo y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Imagínense, están planificando las emboscadas a los creyentes. Están pensando, bueno, oiga, hoy no he pecado. Me imagino, ¿no? Los pensamientos que está expresando Salomón es: se van a acostar y dice, ve, hoy no pequé. Voy a abrir el computador a pecar. Pornografía, malos pensamientos. Hoy no insulté a nadie. Algo así. No duermen sin pecar. Pero además, versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Es decir, todo lo que Dios ha hecho bueno lo convierten en mal. La comida que es agradable, el vino pequeño y solo para celebrar, no me malinterpreten. Lo tergiversan. En otras palabras, el mal para ellos es como una droga, porque no pueden dormir sin su dosis diaria de mentira, de insolencia contra Dios. El pecado es la fuente de motivación del mal. Comen y beben pecado. Pero hay otro camino.
La advertencia significa que hay que alejarse de esa senda de los malos y seguir un camino. El camino de Cristo. Versículo 18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Maravilloso versículo. La senda de los justos parece una luz pequeña, pero va aumentando, va clareando, todo se va despejando y todo vamos viendo la gloria de Dios. Pero en cambio los impíos van de mal en peor, porque ellos ni siquiera saben por dónde andan, dice el versículo 19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Viven a tientas en este mundo, improvisando. A lo largo de toda la Biblia vemos las consecuencias de no escuchar las advertencias de Dios frente al pecado. Las advertencias están en toda la Biblia, comenzando con la expulsión del huerto. Fueron expulsados del huerto para nunca más volver. Al menos Adán y Eva jamás regresaron allí. El diluvio. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Los demás no escucharon las advertencias. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedía por esas ciudades y hay al menos 10 fieles. ¿No la destruirá el Señor? No, no la destruiré. Pero no había ni siquiera unos cuantos. La muerte del desierto del pueblo de Dios, el exilio de Israel. Primero, el exilio por los asirios, que eran realmente violentos, depravados, los asirios en el reino del norte, y luego Babilonia en el reino del sur. Es la demostración de que no escucharon la advertencia de Dios. Por su pecado, no se arrepintieron, siguieron en su idolatría. Y el juicio venidero anunciado por los profetas, por Jesucristo y por sus apóstoles, el juicio vendrá y sigue la advertencia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la demostración de que Dios no tendrá por inocente al culpable. No hubo oportunidad para el Hijo de Dios, porque Él tuvo que morir por el pecado. Entonces, como creyentes, no podemos coquetear con el pecado sin arriesgar nuestra comunión con Dios. La gracia no nos habilita para pecar. La gracia nos habilita para honrar esa salvación que Dios nos ha dado con nuestra vida santa. Antes de disciplinar a nuestros hijos, ellos deben entender, o sea, la disciplina es una demostración de que su desobediencia tiene consecuencias. Desde sus primeros años deben comprender las advertencias del pecado, que desobedecer a Dios no es un juego. Entonces hay que comenzar a instruir a esas nuevas generaciones que su conducta tiene consecuencias, que no pueden desobedecer y seguir siendo mimados, perdónenme la expresión. No podemos consentir a estos niños en rebeldía. Eso es lo que uno ve en los supermercados, en los malls, en la calle. Niños haciendo rabietas a punto de estrangular a sus padres si pudieran, y ellos los consienten más. Hay consecuencias por el pecado. Y tenemos que ser fieles a las advertencias, advirtiendo las consecuencias del pecado al comunicar la instrucción. Pero en tercer lugar, tenemos que ser fieles al conservar la palabra de Dios. Y la única manera
de conservar la palabra de Dios es reteniéndola no solamente aquí como algo intelectual, sino en lo profundo de nuestro ser. Versículo 20, hijo mío, nuevamente, hijo mío, ese es el tercer punto. Fieles en la instrucción, fieles en la advertencia y fieles en conservar la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención a mis palabras e inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón. Miren la repetición de Salomón. Nuevamente en el versículo 23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Miren tus ojos, dice el versículo 25, delante, que tu mirada se fije en lo que está enfrente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes. Por lo tanto, el corazón del corazón fluye la vida, es decir, recordemos que el corazón no es simplemente un sentimentalismo, sino que tiene que ver con la razón y la coherencia de las decisiones. O sea, el corazón controla nuestra vida. Nuestros pensamientos finalmente van a dirigirnos a las acciones. ¿Y dónde maquinamos? ¿Dónde pensamos? En la mente. Entonces, para el lenguaje que está utilizando Salomón, es un lenguaje del corazón, pero un lenguaje hebreo, donde el corazón involucra la mente, la razón, los sentimientos, las emociones y las decisiones, todo. Dice R.C. Sproul, nuestros pensamientos dan forma a lo que hablamos y vivimos. Michael Horton dice lo siguiente: toda conducta es resultado de fuentes ocultas. Todas las palabras son expresión de pensamientos. Lo primero y más importante es que las fuentes ocultas del pensamiento y los sentimientos sean puros. La fuente de todas nuestras dificultades es la amargura de corazón. Los sentimientos de envidia, la súbita irrupción del deseo corrupto. Una salvación meramente externa, dice Michael Horton, no servirá de nada. Un cambio de lugar, una fórmula mágica, un perdón convencional no tocan la raíz del mal. El problema es de raíz, es profundo, el corazón. Y por eso Salomón describe varios elementos del cuerpo, varios órganos del cuerpo, la boca, los ojos, los pies. Dicen, aparta de ti la boca perversa, miren tus ojos, fíjate en el sendero de tus pies. Todo ello para que puedan dirigirse hacia un camino de preservar la verdad, de mirar hacia adelante, pero sin desviarse, dice el versículo 27, ni a la derecha ni a la izquierda. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No estamos poniendo nuestra mirada en nosotros, sino en Cristo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, sino Cristo en mí. Todo lo hacemos en Cristo, ¿ok? Dependemos de Él, dependemos de su gracia y no de nuestro propio corazón. A Dios le interesa más nuestro corazón que nuestros actos externos. Nuestros actos externos pueden impresionar a otros. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento intentó presentarle una adoración mecánica a Dios, pero Dios la rechazó en Malaquías. Intentaron darle
las obras a Dios, todo lo defectuoso, como por descarte. Bueno, pues demos esto a Dios. ¿Qué es lo peor que tenemos? Déselo que Él lo va a recibir. No hay problema, Él es un Dios de gracia. No, Dios no va a recibir ninguna adoración mecánica, externa, sin sentimientos por Él, sin amor por su Hijo Jesucristo. Mateo 15, 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Los fariseos se preocupaban por lavarse externamente, por adornar su religiosidad externa, pero Dios no va a recibir una adoración así. Padres y madres, muestren a sus hijos con actos realmente sinceros la perseverancia de su fe, aún en tiempos difíciles. Sus hijos van a escuchar, nuestros hijos van a escuchar lo que decimos, pero van a ver cómo actuamos en momentos de dificultad. Y la instrucción puede distorsionarse. Ellos están como esponjas cuando están pequeños, están dispuestos a creer. Claro, ellos van a creer, pero la manera en que vivimos en el interior de nuestros hogares va a mostrar si lo que creemos es verdad, si somos sinceros en nuestra fe o simplemente estamos aparentando una vida religiosa. Como iglesia estamos llamados a preservar en nuestros corazones la palabra de Dios. Veíamos en el curso de miembros, de nuevos miembros, cómo es tan importante estudiar las doctrinas fundamentales de la fe, familiarizarse con la confesión de fe, comprar libros donde no es una propaganda, pero necesitamos profundizar, excavar en la verdad, no conformarnos simplemente yo creo en Dios. No, pero ¿qué Dios crees? ¿El Dios trino? ¿El Dios dinero? ¿El Dios materialista? ¿El Dios, o sea, ese Dios con D minúscula que no existe? ¿En qué creemos? Necesitamos refinar nuestra fe. No quedarnos únicamente con la leche espiritual, sino carne doctrinal. Profundizar en las riquezas de la gloria de nuestro Redentor para conservar la palabra de Dios, para refutar el error, pero tenemos que atesorarla en nuestros corazones. Nuevamente voy a citar a Michael Horton. Él dice: hacer discípulos comienza en el hogar y los padres son misioneros. Hacer discípulos comienza en el hogar y los padres son los misioneros. Y si no eres padre o madre, quisiera preguntarte en esta mañana, ¿a quién estás transmitiendo el evangelio? ¿Por quién estás orando para comunicar la verdad? Y si lo estás haciendo, ¿estás siendo fiel en el contenido del evangelio? ¿Realmente estás comunicando la palabra de Dios? ¿Sabes de lo que estás hablando? ¿Con convicción? ¿Estás advirtiendo a otros acerca de la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de confiar solamente en Cristo? ¿O simplemente estás tratando de rodear eso para ser más agradable?
¿Estás animando a otros a conservar la palabra de Dios? ¿O únicamente te enfocas en conversaciones superficiales? No podremos hacer nada de esto en nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Cristo. Cristo Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos instruir a las siguientes generaciones. Cristo Jesús pagó el precio para darnos el privilegio de confiar en Él, de confiar en su palabra y de poder transmitir a otras generaciones el Evangelio, sin adulterarlo, sin modificarlo, sin alteraciones. Y precisamente esto nos lleva a la Santa Cena en esta mañana, porque la Santa Cena recordamos a través del pan y la copa que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para que podamos ser fieles a Él. Es un recordatorio visible de que Él volverá y que Él nos salvó y que dependemos de Él en todo esfuerzo por instruir a las siguientes generaciones. Quiero pedir a Fernando y Humberto que me ayuden por favor con los elementos. Permítanme orar por los elementos y ya les doy las instrucciones. Padre, gracias porque el pan y la copa nos recuerdan que te necesitamos a ti, necesitamos depender de tu gracia para poder comunicar tu palabra fielmente, para advertir de las consecuencias del pecado fielmente, para preservar tu palabra. Te lo pedimos en su nombre, Cristo Jesús. Amén.